Un saludo para todos. Hoy veremos un lugar fascinante de nuestro mundo que mucha gente no conoce y es el Río de los Siete Colores en Cañocristales, Colombia. Quédense hasta el final de este video y quedarán asombrados por la belleza de sus paisajes y les sorprenderá de la manera que menos esperan. Bienvenidos a Geografía Latitud Alfa, donde nos sumergimos en el descubrimiento de los lugares más fascinantes del mundo. Antes de comenzar con esta maravillosa exploración, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros emocionantes contenidos que exploran los lugares más seductores del mundo. Ahora comencemos nuestro viaje a través del planeta para entender este lugar mágico. En Colombia existe un río en medio de la selva que una vez al año sus aguas se tiñen de muchos colores, creando un espectáculo único en el planeta de belleza incomparable. Un lugar exuberante en medio de un paisaje vibrante que en invierno se torna un lugar de matices de diferentes colores. Bienvenidos al Río de los Siete Colores en Cañocristales, Colombia. Está ubicado en el departamento del Meta, cerca al municipio de La Macarena, dentro del Parque Nacional de la Serranía de La Macarena. Alberga un maravilloso ecosistema natural rodeado de una belleza exuberante y una mezcla de paisajes impresionantes. Para venir a conocer Cañocristales, el Río de los Siete Colores, la manera más fácil de hacerlo es a través de un vuelo entre Bogotá y el aeropuerto de La Macarena, que dura aproximadamente 1 hora. Después de aterrizar, los pasajeros deben asistir a una charla obligatoria con una entidad turística y gubernamental que cuida y preserva toda esta zona. Para entrar al parque deben tener una póliza o un seguro de accidente de rescate. Además deben traer ropa ligera y fresca, rápido secado, ya que el ecosistema aquí es bastante húmedo. Además se recomienda traer una gorra o un sombrero para protegerse del sol, ya que aquí las temperaturas pueden llegar a subir por encima de los 32 grados centígrados, equivalente a 90 grados Fahrenheit. Además deben traer un poncho para protegerse de las lluvias. La temporada de lluvia es entre abril y mayo. El clima puede cambiar repentinamente. El río Guayavero es el río por donde usualmente se comienzan los recorridos. El río nace en la cordillera oriental, recorre 3 departamentos: el departamento de Vichada, el departamento de Guaviare y este que es el departamento Meta. Y aquí también se abastecen de agua al municipio. El Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena tiene aproximadamente 629.000 hectáreas y fue declarado Parque Nacional en el año 1989, y aquí se conjugan 3 ecosistemas: el andino, el amazónico y el de los llanos orientales. Este parque también es considerado por muchos científicos como uno de los refugios de vida silvestre más importantes de todo el planeta. Aquí existen aproximadamente 456 especies de aves de Colombia, también unas 10 especies de anfibios, 43 de reptiles y unas 6 especies de diferentes primates. Durante muchos años esta zona estaba dominada por grupos al margen de la ley que luchaban por el dominio del territorio, ya que la riqueza de estas tierras era apetecida para cultivos ilegales. Por esta razón, la Sierra de la Macarena perdió más de 200.000 hectáreas debido a la deforestación de la selva, dejando un panorama desolador que jamás se recuperó. Pero tras los acuerdos de la paz del gobierno con las guerrillas, la Macarena hizo una transformación y como parte de su resiliencia se abrió la puerta al turismo como una nueva fuente de ingresos. Aquí también van a poder ver las plantas de color rojo, mucha vegetación, piscinas o albercas naturales y un lecho rocoso. En el primer día de viaje usualmente los excursionistas descansan en una cabaña en medio de la selva, rodeados de la más exuberante vegetación y de la gran variedad de aves y fauna que rodean el lugar. Al amanecer, los viajeros emprenden su viaje al río más lindo del mundo, el Río de los Siete Colores, y desde aquí son aproximadamente 1 hora y media. Se hace un trayecto tanto en agua como en carro, y ahora vamos a navegar aproximadamente unos 15 minutos río abajo hacia un punto que se llama Puerto Los Mangos, en donde vamos a empezar nuestra segunda parte del recorrido hacia Cañocristales.
Este recorrido en el río lo hacemos en canoas, que es el transporte tradicional. En cada canoa caben aproximadamente unas 12 personas con chalecos salvavidas para hacer un viaje de forma segura. El río Guayavero es el protagonista en el paisaje de la Macarena. Nace en el páramo de Los Picachos y se une con el río Ariari para formar el río Guaviare, una de las arterias fluviales más importantes del país, que además es el hogar de muchas especies de animales, algunas de ellas tortugas endémicas de la región, y tiene aproximadamente 590 kilómetros de largo y su nombre tiene origen en el pueblo indígena Guayavero, que habitaba antiguamente esta zona. Durante muchos años ha sido fuente no solo de transporte, sino de alimento para algunas poblaciones aledañas, de donde sacan diferentes variedades de pescado. Y aquí en Puerto Los Mangos vamos a tomar una camioneta 4x4 que nos va a llevar durante un recorrido aproximadamente de unos 30 minutos. Hay otro recorrido que se le conoce como el Sendero de los Pianos, que tiene una capacidad de distancia a recorrer de 9.7 kilómetros. La entrada principal de Caño Cristales se llama Cajuche. Estos recorridos antiguamente los usaban las guerrillas, pero hoy en día forman parte de la red de vías que usan las diferentes asociaciones que promueven el turismo en la zona. Hay lugares del río donde los visitantes podrían encontrar cuarzos y existen más senderos de belleza donde quien los visite se puede asombrar de este lugar mágico. Sin más por el momento, si les ha gustado el video, pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Igualmente pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos.